estamos muy agradecidos al Señor por permitirnos este tiempo y poder exponer la palabra de Dios. Como siempre recordamos nuestra página web, tenemos tiempo que no lo decimos, pero usted puede entrar posteriormente y buscar los mensajes que este servidor y otros han colocado allí para exponiendo la palabra, y usted puede tener provecho de ellas en www.lumbrerabilica.com o también en Facebook, así Iglesia Bautista Lumbrera, o también en YouTube, Iglesia Bautista Lumbrera. Ahí tendrá varias, aproximadamente 160 por ahí, mensajes que hasta ahora el Señor ha permitido que nosotros podamos compartir en las redes. Así que puede usted también compartirlo a otros. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. El domingo pasado hablamos de el Día de las Madres, ¿verdad? Así que tuvimos un mensaje especial para nuestras madres, y a todas nuestras madres eso es diario, ¿verdad? Que tenemos que decirlo. Pero fue en especial ese día. Y hoy vamos a continuar mediante el Señor con un tema que ya comenzamos la vez pasada, y habíamos hablado de los desiertos, y hay algunos que no estaban, así que damos un breve repaso de esto. Vamos a hablar acerca de los desiertos, y en la ocasión anterior hablamos de qué es un desierto y algunas de las características de ello, pero hoy vamos a hablar de para qué Dios permite que pasemos por el desierto. Y allí está una foto detrás de una persona caminando por unas dunas de arena que es típica de un desierto. En Venezuela tenemos un sitio que se llama, ¿cómo se llama? Los Médanos de Coro. Se me ha olvidado ya. Los Médanos, y hemos entendido que hay muchas películas de Hollywood que se hicieron allí porque le salía más barato viajar a Venezuela que viajar al desierto del Sahara. Pero es muy limitado, es pequeño. Hay dunas que se asemejan mucho al desierto del Sahara. Pero queremos ir un poquito más allá y vamos a describir nuevamente lo que es un desierto. Según dicen los especialistas, son territorios inhóspitos donde escasea todo. No hay lluvias, o hay lluvias pero muy escasas. Son temperaturas muy extremas, o a veces muy frías, o a veces muy calientes. No es verdad que siempre decimos un desierto y enseguida es el calor. No, también está el frío. Es desierto. Y la vida humana se convierte en una hazaña. Prácticamente no puede vivir nadie allí. Pero sabe que en el siglo IV o V hubo muchos monjes o cristianos que pensaban que la vida retirada era una vida que podían darle resultados para acercarse más a Dios, y eran nómadas, errantes, vivían en el desierto, pero muchos morían por allí. Pero ese no es el propósito de lo que queremos hablar hoy. Nos sorprende saber que un 25% del globo terráqueo es desértico. Y algunos de estos desiertos que mostramos la vez pasada, tenemos el desierto antártico, que tiene 13 millones y pico de kilómetros cuadrados. Está ahí a mano izquierda suya. Está el desierto del Sahara, con 9 millones. El desierto de Siria y el desierto de Chihuahua. Este desierto de Chihuahua yo tuve el tiempo de hablarlo con mi primo. Tenemos un primo que vive él es misionero, que vive en Chihuahua, y él ha pasado por este desierto, pero hay una carretera que pasa por allí. Pero son distintos desiertos, distintos tipos de características, pero todos tienen un factor común. Es que si usted lo dejan por allí, si no tiene un entrenamiento militar de sobrevivencia, usted va a pasar a ser carne de zamuros. Así que los desiertos tienen muchas características diferentes en cuanto a geografía, pero siempre tienen factores comunes. En la Biblia aparecen muchos desiertos, y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, Dios habla acerca de el desierto que el pueblo de Israel pasó precisamente como prueba que Dios le dio. Y dice así, y en hebreo es Yesimón, el desierto. Dios te hizo caminar por un desierto grande y espantoso,
lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Son características terribles. Primero, la palabra espantoso, ya a nosotros se nos paran los vellos, porque espantoso es algo que es terrible, algo feo, algo que no esperamos y que nadie quiere. Pero el desierto es grande y es espacioso. Está lleno de serpientes ardientes, de animales, de cuanto creación de insectos hay, animales ponzoñosos, escorpiones, pero particularmente no hay agua, y el ser humano sin agua no puede sobrevivir. Pero dice al final que Dios le sacó agua de la roca del pedernal. Y esto es una historia muy bonita en la historia de la nación de Israel. Cuando ellos estaban en el desierto y estaban por morir de sed, Dios le dijo a Moisés que golpeara la roca. Y esa roca, creo que fue en Refidín, donde la roca se abrió y salieron fuentes de agua. Y esta es una ilustración muy preciosa de lo que es Cristo para cada uno de los que estamos en desiertos. Y la Biblia compara al hombre sin Cristo como que está en un desierto constante, aunque parezca que está bien. No tiene agua, el agua de vida, no tiene alimentos, no tiene la compañía espiritual para lo cual está él creado. En Jeremías 17 hay una ilustración de por qué la gente cae en desiertos. Y ya estamos entrando en lo que es la parte espiritual. Dice Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Estos primeros dos versículos nos dan la condición o la razón por la cual Israel en este caso puede caer o pudo caer en desiertos espirituales. Y llevándolo al plano espiritual, esa es la condición o los elementos por los cuales usted puede caer en un desierto. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone toda su confianza en él. Personas que están confiando su vida a personas, a hombres, o está confiando en religiones de hombres, o está poniendo toda su confianza en sí mismo de que yo soy bueno, yo estoy bien, yo podré tener un lugarcito que Dios me prepara porque yo no le hago mal a nadie. Está confiando en el hombre. ¿Y qué dice la Biblia? Es maldito. Y dice el versículo 6, será como retama en el desierto. No verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Es lo que le espera a las personas que ponen su confianza en el hombre y en sí mismos y se apartan de Dios. Esta es la clave, apartarse de Dios. Hay personas que piensan, yo no me aparto de Dios, pero tampoco estoy cerca. El Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que no se puede estar intermedio. Yo estoy aquí en más o menos buscando a Dios o estoy alejado. No, si no estás con el Señor, si no tienes a Cristo en tu noticia, si no vives una relación con Jesucristo, estás expuesto y quizás si ya has entrado en desiertos de desesperación. Ahora, versículo 7 nos habla el contraste. Dice, bendito el hombre o el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Señor Jesucristo le habló a la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob, en Juan capítulo 4. Y él decía, cualquiera que bebiere de esta agua, una agua natural que estaba allí, volverá a tener sed. Pero cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. El Señor Jesucristo es el agua viva. ¿Tienes tú a Jesucristo como tu agua viva? El creyente dirá, sí, yo soy creyente también, sí la tengo, pero muchas veces estamos descuidados y estamos en sequías innecesarias porque no estamos alimentándonos y calmando nuestra sed con lo que el Señor nos ofrece, su palabra. Ahí donde empezamos a tener problemas y situaciones que son las características de desiertos. Todo desierto tiene soledad, tiene sequedad, tiene oscuridad y tiene inseguridad. Esas son las características de todo desierto. Hay personas que aunque están acompañadas, se sienten solas. Caramba, me siento solo. Y al contrario, hay personas que están en plena comunión con el Señor, que aunque están solos físicamente, están gozosos siempre, porque están con la compañía del Señor. Y ¿saben qué? Buscan siempre la comunión hermanable y siempre van a tener familias espirituales que están cuidando de ella. No se siente solo. Pero el que se aleja del Señor, o el que no tiene a Dios como su noticia, o el que se considera muy bien consigo mismo y que yo soy bueno, no le hago mal a nadie, yo hago buenas obras, yo visito de vez en cuando, yo no le hago, vas a caer en una soledad terrible porque estás atrayendo todos los ingredientes de una sequedad, de un desierto, porque la palabra de Dios así lo dice. Hay sequedad, si es que ya no lo estás pasando. Mi vida está seca, no le encuentro propósito, no le encuentro color a la vida. Y hemos oído de personas, y hay varios doctores aquí, que cuando la persona cae en un estado de depresión, parece que ve todo gris. Cuando uno se ríen, están alegres, la persona, bueno, tienes que agarrarlo por aquí y alarle para que se sonría, porque tiene una tristeza continua. Y es peligroso, de allí puede volverse en algo patológico según los médicos y pueden llegar a tomar acciones que no queremos comentar aquí, pero pueden atentar contra su propia vida. Sequedad, oscuridad, le teme al terror nocturno. Hay personas que no quieren duermen hasta con las luces prendidas. Inseguridad, no hay seguridad, no hay bien, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los que están alejados de Dios no tienen paz, se mueven de aquí para allá, están siempre buscando algo, no se sacian y caen en cosas que precisamente el mundo ya ha determinado que son cosas que no son correctas. Aunque con el mundo no se puede confiar, pero seguro la palabra de Dios son cosas que le llevan a la perdición. En el desierto espiritual son situaciones de la vida en las que nos encontramos con esas características. Y por último, no diga usted, eso no me va a pasar a mí. No, eso no me pasa a mí. Dice Eclesiastés, todo acontece de la misma manera a todos. Un suceso ocurre tanto al justo como al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que le teme al juramento. Con esto quiere decir que en nuestro apreciado auditorio hay, creo que la mayoría son personas que han entregado su vida al Señor Jesús, son creyentes, pero no estamos exentos de entrar en desiertos. No, a los evangélicos, a los cristianos no les pasa nada, esos son santicos. Bueno, quiero decirles que la palabra santico, no santico, santos, es una palabra bíblica y no quiere decir impecabilidad, no quiere decir que no peca. Santo es que hemos sido escogidos por Dios y lo sabemos cuando tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero de que no nos pase nada, el Señor Jesucristo nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Vamos a pasar por tribulaciones. El apóstol Pedro dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pero no se confunda, no quiere decir que tenemos que pasar y mortificar al cuerpo para entonces tener la salvación. Cristo ya murió en la cruz, ya Él sufrió y soportó la ira que a nosotros tocaba. El desierto, la ira, la candela, el fuego de Dios cayó sobre Él para que tú y yo tuviésemos el perdón y pudiésemos entrar al cielo por medio de lo que Él hizo. Pero es muy común que el cristiano padezca a causa de su fe. Pero dice que el salmista decía, terrenalmente hablando, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y también hay otras esperanzas, como por ejemplo, que el Señor, si es verdad, permite las pruebas sobre la vida de sus hijos, pero no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, poder y de dominio propio. Y Él, juntamente con la prueba, dará la salida para que podáis resistir. Esa promesa la tenemos los creyentes. He aquí unas razones para nosotros que podemos encontrar en las palabras de Dios, las razones por las cuales podemos pasar por un desierto. El Salmo 19:9 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Mire algo en este versículo primero del Salmo 19. Se requiere de una madurez espiritual para decir que el juicio o una disciplina que nos cae encima es deseable, es dulce. Usted no había pensado en ese versículo. El salmista dice, cuando habla, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel y que la que destila del panal, que es pura, es dulce, es deseable. Y usted dirá, esto es una cosa bonita que está. Son los juicios. Pero se requiere de madurez y de una persona que ha pasado muchas veces por la disciplina del Señor, por desiertos, y han comprendido la lección que Dios le está dando, que puede decir, Señor, detrás de esta disciplina, de estas nubes se oculta tu bondad, se oculta tu bien para mí. Como hay este himno muy hermoso que hemos citado otras veces, este poeta pudo, basado en algunos salmos y en estas verdades, dice, de maneras misteriosas suele Dios aún obrar, y así sus maravillas por los suyos efectuar. Él cabalga sobre nubes, y los vientos y tempestad son sus siervos enviados para hacer su voluntad. No juzguéis por los sentidos los designios del Señor, si parece que las pruebas contradicen su amor. Alentaos pues, medrosos, estas negras nubes son, de sus bendiciones llenas traerán la salvación. Wow. A veces no entendemos por qué ocurren las cosas, pero Romanos nos dice, sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 11, después que él dice, estos juicios, estos desiertos son deseables. Bueno, yo no sé si yo no tengo la madurez suficiente, pero yo no me atrevería a decir, Señor, mándame más desiertos, los deseo como la miel. No tengo esa madurez. Si usted lo tiene, gloria a Dios por ello. Pero versículo 11 nos dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Sigo para leer completo. Dice, versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, y solo entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quiero hacer notar algunas cosas para acá, para que algunos que no tengan a Cristo no se monte en este carro, por así decirlo, y me explico lo que quiero decir. Estas promesas y esta revelación son para aquellos que han depositado su fe en Cristo, que son creyentes, porque la voluntad de Dios para el mundo, primeramente, no es que entienda los desiertos, es que Dios quiere primeramente que conozcan a Cristo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si tú no tienes a Cristo en tu noticia, no tienes un momento en que has reconocido que eres pecador o pecadora y le has confesado como tu Señor y Salvador, esto es ya una segunda parte que no vas a entender. Debes de entender primeramente que Cristo murió por ti y que debes ser salvo o salva, y debes aceptar el don de la salvación y vivir para Él. Y quiero hacer notar algunos puntos aquí. Mire el versículo 11. Tu siervo. Una persona que no tiene a Cristo no es siervo de Dios. Al contrario, es siervo y esclavo del enemigo, de Satanás. Uy, eso está muy feo, pero lo dice la Biblia. Dice en 2 Corintios que están cautivos a la voluntad de Satanás. Cautivo quiere decir que están presos, hacen lo que Satanás quiere. Tú quieres ser siervo de Dios, entra. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en Cristo Jesús. Dice tu siervo, versículo 11. Vea el versículo 13. Preserva a tu siervo. Y vea versículo 14 al final. Roca mía y redentor mío. Es uno que ha sido redimido, uno que ha sido comprado a precio de sangre. Ese que ha sido comprado a precio de sangre es redimido, es siervo del Señor. Puede entender o dilucidar o más o menos ver en la Biblia: caramba, Dios tiene un propósito para mí aún en este tiempo de prueba. Amén. Y mire otras cosas. Versículo 11 dice: amonestado con ellos. Los desiertos nos sirven para amonestarnos. Esa palabra uno le tenía miedo cuando decían en la escuela: no, le vamos a dar una amonestación. O en los trabajos. Eso es una nota escrita que te queda en tu hoja de vida. Amonestado con ellos, regañado, obligado a que reconozcas algo. Amonestado. Versículo 12. Tiene que ver con que entiendas tus propios errores. Cuando tú estás en el desierto, entiendes tus errores. Porque sabe que lo más difícil que hay es que uno entienda sus propios errores. Todo el mundo está equivocado. De todo el mundo es la culpa, menos de uno. ¿Quién entenderá sus propios errores? El salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. También dice el versículo 13: preserva de la soberbia. ¿Sabes lo que es la soberbia? La soberbia no es un tipo así grandote con cara arrugada. Ese sí, tipo sí es soberbio. No, no es lo físico. Es lo que hace, cómo actúa. Es decir, yo lo hago por mi propia cuenta y yo no le tengo que dar cuenta a nadie. Ese es un soberbio. Ese es uno que está expuesto a una condenación eterna, no por ser soberbio, sino porque se ha visto a todas luces que no ha entregado su vida a aquel que es el Salvador del mundo. Dice el versículo 13 también: que no se enseñoreen de mí. El desierto hace que tú reconozcas tus propios errores, te libra de soberbias. Porque la persona que está pasando por la dificultad, se le bajan todos los humos. Hemos lamentablemente visto algunos ejemplos en nosotros mismos, en nuestra familia, que nos sentíamos muy fuertes en un área y tuvimos que pasar por un desierto para que supiésemos. Como que si el Señor después dijera: ¿qué era lo que pensabas? Versículo 13 dice:
entonces, es decir, después, como resultado del desierto, seré íntegro. ¿Y sabes lo que es ser íntegro? Íntegro tiene la idea de una sola pieza. Yo no tengo segundas intenciones, ser íntegros. No estás compuesto de tantas cosas o tienes que buscar varios aspectos de tu vida para ver quién eres. Eres una sola pieza, eres lo que dice, ser íntegro. Estaré limpio de gran rebelión, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 14 nos da un hermoso resultado también de pasar por un desierto. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. El creyente, el que ha pasado por un desierto, comienza a tener un testimonio tanto físico, actuado, de conducta, como de hablar también. Cuando la persona dice, caramba, esa persona tiene buen hablar. Oye, esa persona no se junta con aquellos que están con groserías. O esa persona tiene un buen testimonio y cuando habla, yo voy a buscar el consejo de esta persona. Aunque no le hables de Cristo en el momento, va a ver tu testimonio. Eso es el resultado de personas que pasan por desiertos y aprenden la lección. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Isaías 48 nos dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Un caso interesante. Pasar por el desierto al creyente no lo va a destruir. No lo va a destruir. Versículo 10. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Esto le decía Dios a Israel. Pero por aplicación es también a toda persona. Dios utiliza esto sobre todo a creyentes para purificarle. Cierto es, ¿sabe qué? Hay personas que han venido a Cristo después de tantos años que se le ha hablado del Evangelio y permanecen duros y duros y duros hasta que no caen en una cama. O no caen en una situación donde dice, tantas veces rechacé al Señor, yo le busco, y están humillados. De alguna manera Dios le hace sentir el fuego de la aflicción y le buscan. Eso ocurre muchas veces. El horno de la aflicción. Por mí, por amor a mí mismo, dice Dios, lo haré para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Antes de que el nombre de Dios sea mancillado y sea manchado el testimonio, Dios hace pasar por fuego a aquellos que están a punto de deshonrar el nombre del Señor. Eso es serio, hermanos. El Salmo 107 nos dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Ahí está el inconverso, el que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Estando a las puertas de la muerte, reaccionan, Señor, yo quiero ser salvo. Señor, te he buscado, te he rechazado tanto tiempo. Anduvo con mucha soberbia, confiando en sí mismo. Pero ahora Dios le lleva a ese punto del horno o del desierto ardiente para que puedan conocer a Cristo. No esperemos llegar a eso. Si usted no tiene a Cristo, no espere llegar a eso. Versículo 19, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su alma. Esto ya habla del que no tiene a Cristo. En su desierto Dios le puede librar, pero tienen que clamar en su angustia. Romanos capítulo 10 nos habla un ejemplo clásico y muy hermoso que usamos mucho acerca de clamar para salvación. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa, se clama para salvación. Segundo punto, nos hace pasar Dios por desiertos para probarnos. Oh sí, Dios nos prueba. Dice el Salmo 7, el versículo 9, fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo, ¿qué hace? Prueba la mente y el corazón.
Y hay una información, un conocimiento importante en esta palabra justo. Cuando lo haces, ¿qué quiere decir? Que todo exactamente que Dios hace es de acuerdo a una regla de justicia perfecta. Dios es el único que puede conocer las dos partes. Cuando usted dice, o el mismo juez, los jueces en la corte, cuando van a juzgar, ellos toman de lo mejor de su conocimiento de ambas partes, pero no son equitativos, porque no pueden saber todos los elementos de la verdad de cada parte. Y lo dictan según las leyes, los estándares, lo que dice el abogado, el otro, el que convenza mejor. No son justos. Pero Dios sí lo hace, y Dios es justo, y Dios prueba la mente y el corazón. Posiblemente esto fue lo que dijo David cuando dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él abrió su corazón. Señor, examíname, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 10 nos dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas, ¿qué es? Pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Está escrito, los creyentes vamos a ser probados. Nuestra fe necesita ser probada por Dios. Y muchas veces esos son desiertos. Nuestra fe está probada. ¿Y sabes cuál es una de las más frecuentes? Que entramos en los desiertos para que aprendamos a depender de Dios. Porque estamos como con el hilito ya muy lejos de que estamos confiando por nosotros mismos. Y Dios nos hace pasar por esas situaciones para que abramos los ojos. Mira, Dios es el que me ayuda, Dios es mi ayudador, yo tengo que estar dependiendo de Dios y volver al camino. El versículo 7 al final dice el resultado, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y el último punto para lo cual nosotros podemos ser probados, y hay muchos más, simplemente esto es lo que podemos tocar en esta mañana, es para parecernos más a Cristo. Pasamos por desiertos, mis hermanos, para parecernos más a Cristo. Filipenses 3:10 nos dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, hablando el apóstol Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Por qué? ¿O para qué? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Cierto es que este contexto habla cuando el apóstol estaba diciendo de dónde venía. Mira, yo soy judío de judíos, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, esto y lo otro y tal, pero todo eso para mí es basura. Él estaba exponiendo que lo que él era antes ya no vale nada, que él prefería dejar eso como basura para alcanzar a Cristo en su conocimiento. Era salvo, pero quería seguir en el conocimiento de la excelencia de Cristo, profundizando, creciendo en él. En el camino iba a tener que tener padecimientos, porque el que se identifica con Cristo va a padecer. Va a padecer. Mire, y parece mentira, y esto es uno como muchacho. Cuando yo era muchacho, no hace mucho, en la escuela yo sentía lo que hoy en día dicen el bullying. Y se burlaban de mí por ser evangélico. Y eso algunos dirán, pero se burla, eso no es nada, eso es lo que dicen, pero a un muchacho le pega. Se burlaban de mí, me humillaban por ser creyente en Cristo. Pero eso no es nada, mis hermanos, de lo que pasan creyentes que están en otras partes del mundo, que no es que se burlan de ellos, le cortan la cabeza. ¿Y cuánta sangre no hay en la historia de los primeros cristianos que estuvieron en las catatumbas, que fueron quemados, llevados a la hoguera, porque proclamaban que Cristo es el Señor? Pero sin ir muy lejos, hoy en día
hay mártires. Se dice que han habido más mártires en los últimos 2 siglos que los que ha habido en toda la historia de la iglesia. Es increíble. Ahora, nosotros estamos en los Estados Unidos y estamos, digamos, tranquilos. Sí tenemos vientos de oposición, leyes que están cercenando el evangelio. Hace unos 2,5 años aproximadamente tuvimos una reunión donde estaban unos abogados cristianos donde hablaban y abogaban de el participar o el tener un homosexual, por ejemplo, tener plena actividad en una iglesia. Y yo le dije, porque me preguntaron a mí, yo le dije, nosotros lo recibimos, ¿cómo no? Con todo amor le abrimos los brazos como cualquier otra persona, pero tiene que arrepentirse de esa situación antes de él poder anhelar tener una posición de servicio en la iglesia. Y él dijo, si usted no hace eso, cuando llegue ese momento, usted puede ir preso. Y yo le dije, bueno, iré preso. Y bueno, eso puede llegar en cualquier momento, hermano, pero la verdad, cómprala y no la vendas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso y muchas otras, donde han cercenado la libertad de culto, la libertad de expresión, aquí en los Estados Unidos. Pero hermanos, no es por los gobiernos y nosotros no estamos pensando, y aunque oramos por los gobiernos, ellos no son los que nos defienden. Nuestra confianza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra, que es nuestro Salvador. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, ya al final, hermanos, para concluir, tenemos que los propósitos de los desiertos es 1, para purificarnos de nuestro orgullo y pecado, para quitar en nosotros todo lo que no da gloria a Dios. 2, para probar nuestra fe, mucha más preciosa que el oro. Dios nos prueba nuestra fe, nos saca de nuestra comodidad. Y 3, para parecernos más a Cristo. Y el que se parece como Cristo tiene que andar como Él anduvo. Y el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción y seréis perseguidos a causa de mi nombre. Hay un himno que canta esta agrupación Hillsong en español. Es muy bonito y viene al caso. Dice así: mi oración en el desierto, cuando todo en mí seco está, mi oración en la necesidad, Dios lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor, cuando en tormentas probada es mi fe, en ti siempre confiaré. Mi oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver, soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Y el coro dice: te alabaré, te alabaré. Contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, proclamaré. Dios es mi triunfo y Él está aquí. Me gozaré, proclamaré. Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la cosecha. Abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí, sembraré. Señor te bendiga y Él bendiga su palabra. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la revelación tan hermosa que encontramos allí, porque hay todo lo que necesitamos, Señor. Gracias porque encontramos inclusive que vamos a ser probados, pero también encontramos las herramientas para salir del desierto y para sostenernos y sustentarnos, Señor, no por nosotros mismos, sino por lo que tú nos has dado en tu palabra. Gracias por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Él llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Gracias porque Él padeció lo terrible, lo indecible, para que nosotros pudiésemos tener paz contigo. Él sufrió la maldición para nosotros tener bendición. Gracias por su sangre derramada,
por su muerte y por su resurrección. Gracias porque Él es poderoso. Gracias porque tú, oh Padre, lo has diseñado así. Amaste tanto al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, aunque hay desiertos que vamos a enfrentar y que hemos enfrentado, la manera es poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, y permite que nosotros como creyentes podamos tener estas armas y podamos ser más fieles a ti y que evitemos entrar en esos desiertos, Señor, cuando estamos cerca de ti, y si lo entramos para perfeccionar y que tú nos lleves a otro nivel, amén sea, pero darnos la fuerza, Señor, y danos la fe para poder hacerlo. Por aquellos que no son salvos, Señor, te suplicamos que hoy sea el tiempo aceptable de salvación, que puedan entender con tu Santo Espíritu el Evangelio, que son pecadores y pecadoras y que están expuestos no a un desierto, están expuestos a una condenación eterna, que la ira tuya está sobre ellos mientras no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. A ti sea la gloria, Señor. Te bendecimos. Te damos las gracias por este día y por exponer tu palabra y por cada uno de los amigos y hermanos que hoy nos visitan. Señor, que todos podamos tomar de la porción que nos corresponda para gloria y honra de tu nombre. Acepta las gracias porque te las damos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.